A veces el peor monstruo no se esconde en la oscuridad. A veces te llama papá. Imagina esta escena. Dos niñas gemelas, dos corazones inocentes, son llevadas a un campo solitario bajo la promesa de un juego. Pero no había ningún juego. Solo dos agujeros cavados en la tierra y una sentencia de muerte silenciosa, firmada por la única persona en el mundo que debía dar la vida por ellas. Su único crimen: existir. Su castigo: ser borradas del mapa para que él pudiera ser libre. El plan era perfecto, frío, calculado, pero en su arrogancia el hombre olvidó algo. Olvidó que la tierra tiene memoria, y que en ese campo había un testigo que el mundo había despreciado. Un viejo burro, un guardián silencioso cuyos ojos antiguos vieron la traición en su forma más pura. Lo que estás a punto de ver no es solo la historia de un rescate, es la prueba de que cuando la humanidad fracasa, la justicia puede surgir del alma más humilde. La pregunta no es qué hizo este burro, sino cómo un animal olvidado por todos desató un milagro que hizo temblar al hombre más poderoso. Prepárate, porque esta historia te romperá el corazón antes de volver a armarlo. Y justo antes de revelarte el primer acto de coraje de este héroe inesperado, necesito sentir quién está aquí conmigo. Para mí, estas historias son un fuego que compartimos, y sus comentarios son la prueba de que estamos conectados. Me da una fuerza inmensa saber que no estoy solo narrando esto. Por favor, dime ahora mismo en los comentarios, ¿desde qué país y a qué hora te uniste a esta historia? Tu mensaje es un abrazo que me impulsa a seguir buscando estos relatos. Ahora sí, que la verdad salga a la luz. En las tierras recién compradas por Fernando Aguilar, el silencio tenía un peso antiguo, casi sagrado. Era un lugar donde el viento contaba historias y el sol se despedía cada tarde con una caricia anaranjada sobre la hierba. Allí, bajo la mirada de un cielo que todo lo ve, un padre jugaba con sus dos hijas gemelas, Alma y Lía. Las risas inocentes de las pequeñas se mezclaban con el susurro de las hojas, creando una melodía de confianza pura. Fernando les había prometido un juego especial, un secreto entre ellos tres que nadie más en el mundo conocería. Lo llamó Las Reinas de la Colina, un título de cuento de hadas para el capítulo más oscuro de sus vidas, uno que estaba a punto de escribir con frialdad y sin remordimientos. Con una precisión que helaba la sangre, Fernando cavó dos agujeros en la tierra fértil. Las niñas, creyendo en la magia del momento, se dejaron colocar dentro, sintiendo la tierra fresca y húmeda abrazar sus piernas. «Ahora crecerán como las flores más hermosas», dijo él, con una voz que no temblaba. Pero a medida que la tierra subía, cubriendo sus cinturas y luego sus pechos, el juego comenzó a sentirse diferente. La sonrisa de Alma se desvaneció y buscó la mano de Lía bajo la tierra, un gesto desesperado por encontrar seguridad. Ya no era un juego divertido, era una prisión de tierra que olía a soledad, y su padre, su protector, ahora era un extraño que evitaba sus miradas suplicantes. Para Fernando, el plan era perfecto, una obra de crueldad calculada. Con cada palada no enterraba a sus hijas, sino a su pasado, a la responsabilidad que le impedía fugarse y comenzar una nueva vida con otra mujer. En su mente, ellas eran un error, un bagaje del que debía deshacerse para ser libre. Pero lo que su arrogancia no le permitió ver fue que su acto monstruoso tenía un testigo. A lo lejos, junto a un establo en ruinas, una figura permanecía inmóvil, observando. Era Gaspar, un viejo burro de pelaje gris, un guardián olvidado que los antiguos dueños habían dejado atrás, sin saber que dejaban un alma llena de memoria y lealtad. Los ojos de Gaspar, profundos y cargados de una sabiduría que no entiende de palabras, lo vieron todo. Él no comprendía la codicia ni la traición, pero reconocía el lenguaje universal del pánico en los ojos de las niñas. Sentía la energía oscura que emanaba del hombre que ahora se limpiaba las manos,
listo para abandonar su propia sangre. El viento parecía llevarle el miedo silencioso de Alma y Lía, un lamento que solo un corazón puro podía escuchar. Y en ese instante, en la quietud de aquel campo, una decisión fue tomada. El animal, que había sido descartado como algo inútil, estaba a punto de enseñar una lección sobre el verdadero valor, y eso lo cambió todo. Fernando se sacudió el polvo de las manos, un gesto definitivo, como si acabara de cerrar un mal negocio. En su rostro, ni una sombra de culpa, solo la fría satisfacción del deber cumplido. Cada paso que daba para alejarse de las dos pequeñas cabezas que sobresalían de la tierra era un paso hacia su anhelada libertad. El silencio del campo era su cómplice perfecto, el vasto cielo azul, su coartada. En su mente ya estaba en otro lugar, brindando por una nueva vida, una sin llantos infantiles ni responsabilidades. Se creía el único arquitecto de su destino, un hombre por encima de todo y de todos, sin saber que la justicia, a veces, tiene 4 patas y un corazón leal. Fue entonces cuando el aire se rasgó, no por un grito, sino por el sonido sordo y decidido de pezuñas galopando sobre la tierra seca. Gaspar, el burro que había observado todo desde la distancia, se había transformado. Su cuerpo, antes quieto y cansado, era ahora un proyectil de furia silenciosa y coraje ancestral. Sin un solo rebuzno, sin advertencia alguna, cargó contra el hombre que daba la espalda a la vida. El impacto fue una explosión de fuerza bruta y justa ira. Fernando fue levantado del suelo como una hoja seca, volando por el aire antes de estrellarse con un golpe sordo que le robó el aliento y la soberbia. El intocable, el poderoso, yacía ahora vencido a los pies del ser que había ignorado. Este no fue el ataque ciego de un animal asustado, fue un acto de intervención divina, la primera voz de la justicia en aquel campo de silencio y maldad. Gaspar se plantó sobre el cuerpo adolorido de Fernando, no para hacerle más daño, sino para erigirse como una barrera viviente entre el monstruo y sus víctimas. Sus ojos, antes tristes, ahora ardían con una determinación inquebrantable, un mensaje claro de que aquel crimen no quedaría impune. Era el dolor invisible de Alma y Lía hecho acción, la lealtad convertida en un escudo, un milagro de 4 patas que se negaba a aceptar la crueldad como destino. Aturdido, con el costado gritando de dolor, Fernando vio cómo su plan perfecto se desmoronaba. Su huida limpia y anónima se había convertido en una escena de caos y confrontación. El burro no se movía. Era una muralla de pelo gris y determinación, un guardián que le impedía simplemente marcharse y esperar a que la muerte hiciera su trabajo. Ese golpe no solo había herido su cuerpo, había destrozado su coartada. La balanza del destino, que se había inclinado peligrosamente hacia el mal, comenzaba a nivelarse gracias al coraje de un héroe que el propio Fernando había descartado como parte del paisaje. Su secreto ya no estaba a salvo. El miedo y el dolor le dieron a Fernando la fuerza que la cobardía le exigía. Se arrastró por el suelo, con la ropa de diseñador ahora sucia de tierra y humillación, alejándose del animal que lo juzgaba en silencio. El hombre que había llegado sintiéndose un rey, ahora huía como un ladrón sorprendido en pleno acto. Logró ponerse en pie, cojeando, y corrió hacia su coche sin mirar atrás. Su mente no estaba en sus hijas, sino en el terror de ser descubierto. Arrancó el motor con manos temblorosas, el sonido del lujo rompiendo la paz del campo, y aceleró, levantando una nube de polvo que intentaba, inútilmente, borrar su rastro y su vergüenza. Gaspar vio cómo el coche se convertía en un punto lejano hasta desaparecer, pero no lo siguió. Su noble corazón no entendía de venganza, solo de protección. Una vez que la amenaza se hubo marchado, un suave y profundo suspiro salió de su pecho, y toda su imponente presencia se giró hacia las 2 figuras que más importaban. Alma y Lía seguían allí, sus pequeños rostros pálidos y manchados de lágrimas,
como dos capullos abandonados a punto de marchitarse. El burro se acercó lentamente y emitió un rebuzno bajo y suave, un sonido que no era de victoria, sino de consuelo. Era una promesa, la promesa de que no las dejaría solas. La verdadera batalla, la lucha contra el tiempo, acababa de empezar. Con una delicadeza que parecía imposible para su rústico cuerpo, Gaspar se arrodilló junto a ellas. Su cálido aliento se mezcló con el aire frío, una caricia invisible que les decía que todo estaría bien. Las niñas, que habían presenciado la huida de su padre y el coraje de su salvador, lo miraron con una mezcla de asombro y una naciente esperanza. Y entonces el milagro continuó. Usando su fuerte hocico, el burro comenzó a empujar la tierra compactada, moviéndola con cuidado para no lastimarlas. Era un trabajo lento, minucioso, un acto de ternura pura que contrastaba brutalmente con las paladas violentas que las habían enterrado. Pronto, el hocico no fue suficiente. Con una inteligencia que solo nace del instinto y del amor, Gaspar comenzó a usar sus pezuñas delanteras, escarbando con una precisión asombrosa. Apartaba la tierra a un lado, centímetro a centímetro, en una misión desesperada contra el tiempo. El sol ya se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, un recordatorio de que la fría noche se acercaba. Su respiración era agitada, el esfuerzo visible en cada músculo de su cuerpo, pero no se detenía. Había hecho una promesa silenciosa, y en el código de honor de un guardián leal, esa promesa era más sagrada que la vida misma. El tiempo se había disuelto en una larga noche, bajo la atenta mirada de la luna. El cuerpo de Gaspar era un mapa de agotamiento, cada músculo temblando por el esfuerzo sobrehumano, pero su voluntad era una roca inamovible. Finalmente, tras horas que parecieron una vida entera, la tierra alrededor de Alma cedió. Con un último empujón de su hocico, el burro abrió el camino. La niña, sintiendo la libertad al alcance de su mano, usó sus últimas fuerzas para salir. Se arrastró fuera del agujero, tosiendo tierra, respirando el aire fresco de la noche, como si fuera el primer sorbo de agua en un desierto. Estaba a salvo. Se derrumbó sobre la hierba, demasiado débil para llorar, mirando a su Salvador con una gratitud pura y silenciosa. Sin permitirse un solo instante de descanso, Gaspar se giró hacia Lía. La otra gemela, que había observado el rescate de su hermana con el corazón en un puño, sintió una chispa de esperanza. Su Salvador no la había olvidado. El noble animal reanudó su tarea, sus movimientos ahora más lentos, más pesados, pero imbuidos de la misma determinación inquebrantable. Era como si el amor que sentía por ellas fuera un combustible infinito. Alma, desde el suelo, comenzó a susurrar el nombre de su hermana. Lía, Lía, un mantra de ánimo en la oscuridad. Era una escena conmovedora. Dos niñas y un burro, uniendo sus almas en una batalla silenciosa contra el destino. Y entonces, el segundo milagro de la noche ocurrió. Lía también fue libre. Se arrastró fuera de su tumba de tierra y por un instante se abrazó a su hermana en un llanto mudo, un torrente de alivio y miedo acumulado. Pero ese abrazo de dos no estaba completo. Juntas, como si un solo corazón gobernara sus dos pequeños cuerpos, se pusieron de pie y caminaron hacia Gaspar. Se acurrucaron contra su costado áspero y cálido, sus pequeñas manos aferrándose a su pelaje gris como si fuera el ancla que las salvó de la tormenta. En ese abrazo de tres se forjó un lazo eterno, una conexión sagrada que ninguna palabra humana podría jamás describir. Era la confianza absoluta, nacida de la tierra y la traición. Allí permanecieron, un trío improbable bajo un manto de estrellas parpadeantes. El burro ya no era solo un héroe, era un refugio, un hogar. El calor que emanaba de su cuerpo era más que físico, era el calor de la lealtad, de la promesa cumplida. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Alma y Lía cerraron los ojos, no por el terror del abandono,
sino por el dulce agotamiento de la salvación. En el silencio de la noche, ya no eran las hijas de un hombre cruel, eran las protegidas de Gaspar. Y en ese pequeño y frágil círculo de afecto, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna, el verdadero significado de la palabra familia. El sol despuntaba en el horizonte, trayendo consigo la promesa de un nuevo día que para el resto del mundo era ordinario. A pocos campos de distancia, se despertaba un hombre llamado Andrés, un granjero cuyo único patrimonio eran sus manos curtidas y un corazón noble. Cuando sus antiguos vecinos vendieron la finca a un empresario de la ciudad, Andrés les hizo una promesa solemne. No se preocupen, yo me encargaré de que al viejo Gaspar nunca le falte nada. Y para un hombre como él, una promesa era un contrato sagrado, más vinculante que cualquier papel firmado. Como cada mañana se dirigía a llevarle agua fresca a su viejo amigo de 4 patas. Mientras se acercaba al terreno, una extraña quietud lo inquietó. Llamó a Gaspar, pero solo el eco le respondió. Agudizó la vista, y a lo lejos, bajo un viejo roble, distinguió una silueta inusual. No era solo el burro, había algo más. Apresuró el paso, con un presentimiento creciendo en su pecho. La escena que encontró lo dejó sin aliento. Gaspar estaba de pie, visiblemente agotado, y a sus pies acurrucadas dormían 2 niñas pequeñas. Estaban sucias, con la ropa desgarrada y restos de tierra en el cabello. A su lado 2 agujeros en el suelo, como 2 tumbas vacías, contaban una historia de horror que su mente se negaba a procesar. El balde de agua cayó de su mano, derramando la promesa del día sobre la tierra seca. Andrés se quedó paralizado por un instante, el corazón encogido en un puño de dolor y rabia. No necesitaba hacer preguntas. El miedo en los rostros dormidos de las niñas, el agotamiento heroico del burro y las cicatrices en la tierra eran un testimonio mudo pero elocuente de la crueldad que había tenido lugar allí durante la noche. Se arrodilló lentamente, con cuidado de no despertarlas bruscamente, y un torrente de compasión borró cualquier otro sentimiento. En ese momento, no eran extrañas, eran 2 almas que necesitaban refugio. Con la voz más suave que pudo encontrar, susurró: «Shh, tranquilas, pequeñas. Ya pasó todo». Las niñas se despertaron asustadas, pero al ver sus ojos llenos de bondad, su miedo comenzó a disiparse. Andrés se quitó su gruesa chaqueta de trabajo y las envolvió con ella, un primer gesto de calor paternal. «Vengan, vamos a casa. Hay sopa caliente y una cama segura esperándolas». Las tomó en brazos, una en cada uno, sintiendo el frágil peso de sus cuerpos. Mientras se alejaba de aquel lugar de pesadilla, Gaspar lo seguía de cerca, el guardián silencioso asegurándose de que su preciosa carga llegaba, por fin, a un puerto seguro. La casa de Andrés no se parecía en nada a la fría mansión de la que provenían. Era una cabaña pequeña, construida con madera y amor, y olía a tierra mojada y a pan recién horneado. Para Alma y Lía, que solo habían conocido el lujo vacío, este humilde hogar se sentía como el refugio más seguro del mundo. Andrés las cuidó con una ternura silenciosa, entendiendo que sus almas estaban demasiado heridas para las palabras. Les ofreció sopa caliente, una cama limpia y, lo más importante de todo, una presencia tranquila que no pedía nada a cambio. El calor de la chimenea comenzó a hacer lo que parecía imposible, derretir el témpano de miedo que se había alojado en sus corazones. Los días que siguieron se convirtieron en un bálsamo. La vida en la granja estaba tejida con una rutina simple y sanadora. El sonido de los pájaros reemplazó al silencio de la indiferencia. El trabajo de recoger huevos del gallinero les devolvió el contacto con la vida. Poco a poco, la oscuridad de sus memorias fue dando paso a pequeños destellos de luz. Una tarde, Lía soltó una risa cristalina cuando Gaspar intentó juguetón morderle una manzana. Otro día, Alma se atrevió a tararear una canción mientras ayudaba a Andrés a regar las plantas. Eran milagros pequeños
casi imperceptibles, las primeras flores brotando en un jardín que había sido arrasado. Reaprender a confiar fue su viaje más largo. Cada gesto de Andrés era una lección de paciencia. Les leía cuentos por la noche hasta que se dormían, les enseñaba los nombres de las estrellas y nunca, jamás, levantaba la voz. Y siempre, como una sombra leal, estaba Gaspar. El burro se había convertido en su confidente. Apoyaban sus cabezas en su lomo y le contaban secretos que no se atrevían a decir en voz alta, seguras de que él entendía su dolor. En Andrés encontraron la bondad de un padre, en Gaspar la lealtad de un ángel guardián. Juntos estaban reconstruyendo un mundo que se había hecho pedazos. Es increíble cómo un acto de compasión puede sanar las heridas más profundas, ¿verdad? Si alguna vez un animal te ha mostrado esa lealtad que cura el alma, si has sentido esa conexión que no necesita palabras, comparte tu historia en los comentarios. Leerlos me recuerda que el amor es una fuerza universal y me inspira a seguir encontrando estos relatos. Tu apoyo suscribiéndote es vital para continuar. Poco a poco, las pesadillas fueron reemplazadas por sueños de correr libres por el campo. Descubrieron que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en sentirse seguras y amadas. El amor, aprendieron, no era una palabra fría en boca de un padre ausente, sino el sabor de la sopa caliente de Andrés, el calor del lomo de Gaspar bajo sus manos, y la paz de saber que, sin importar lo que pasara, nunca más volverían a estar solas. En la sencillez de esa vida, encontraron un tesoro mucho más grande que el que su padre les había negado, un hogar de verdad. Pero la paz en la pequeña granja era un cristal frágil y estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. Una tarde, mientras el sol se doraba sobre los campos, 2 coches negros y lujosos avanzaron por el camino de tierra, una visión tan fuera de lugar que parecía una herida en el paisaje. De uno de ellos, con la arrogancia de un conquistador, descendió Fernando Aguilar. Ya no era el hombre asustado que había huido, sino una figura imponente con un traje caro y una mirada de acero. A su lado 2 abogados con portafolios en mano, listos para librar una guerra con el arma más fría de todas, la ley. Andrés salió a su encuentro, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Sabía que este día llegaría. Fernando ni siquiera lo saludó. Con una voz que cortaba como el hielo, pronunció la frase que había preparado. He venido a llevarme a mis hijas, las niñas que usted secuestró. La palabra secuestró resonó en el aire, una mentira tan venenosa que dejó a Andrés sin aliento. Los abogados dieron un paso al frente, mostrando documentos, hablando de derechos de paternidad y de acciones legales, usando el poder del dinero para torcer la realidad hasta convertir al Salvador en villano y al villano en víctima. Al escuchar la voz de su padre, Alma y Lía se quedaron petrificadas. El terror que había estado dormido despertó de golpe. Corrieron a esconderse detrás de Andrés, buscando refugio en el hombre que les había enseñado lo que era la seguridad. Fernando intentó esbozar una sonrisa paternal. Vengan con papá, mis amores. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una sombra se movió con rapidez. Gaspar, que pastaba tranquilamente, se interpuso entre Fernando y las niñas. Plantó sus patas con firmeza en el suelo, bajó la cabeza y emitió un gruñido sordo, mostrando los dientes. No era un ataque, era una sentencia, era una muralla de lealtad que gritaba, «No pasarás». El gesto del animal dejó a todos en silencio. Los propios abogados de Fernando se miraron desconcertados. La reacción del burro no cuadraba con la historia del padre amoroso que venía a rescatar a sus hijas. La furia contenida de Gaspar, sus ojos fijos en Fernando con una memoria acusadora, fue la primera grieta en la armadura de mentiras del hombre rico. Podía comprar la ley, podía intimidar a un granjero humilde, pero no podía controlar la verdad que vivía en el corazón de un animal leal. La lealtad de Gaspar fue la primera en desenmascararlo.
Un testimonio puro y brutal que, sin palabras, contaba la verdadera historia de lo ocurrido en aquel campo solitario. En el punto más álgido de la confrontación, cuando la mentira y la verdad libraban una batalla silenciosa, una tercera fuerza entró en escena. Un coche modesto se detuvo detrás de los vehículos de lujo, y de él descendió una mujer. Era Elena, la esposa de Fernando, la madre de Alma y Lía. Su rostro era un mapa de noches sin dormir y lágrimas contenidas, pero en sus ojos había una nueva y frágil resolución. Fernando la fulminó con la mirada. «¿Qué demonios haces aquí, Elena? Lárgate. Esto no te incumbe». Pero ella no lo miró. Su única mirada fue para sus hijas, un puente de dolor y amor que cruzó el campo y las alcanzó donde se escondían. Ignorando a su marido, Elena caminó con pasos lentos pero firmes. Se detuvo a unos metros de Andrés y las niñas, convirtiéndose en una aliada inesperada. «Él miente», dijo con una voz sorprendentemente clara. «Todo lo que dice es una mentira». Fernando soltó una risa nerviosa. «Señores, discúlpenla. Mi esposa no ha estado bien desde la desaparición. El dolor la ha desequilibrado». Los abogados asintieron, preparados para desacreditarla, pero Elena ya no sentía miedo. Había vivido en el silencio por demasiado tiempo. «No estoy loca, Fernando. Estaba ciega, que es muy diferente. Pero ahora veo todo con claridad». Con una mano que temblaba ligeramente, sacó un sobre arrugado de su bolso. No era un arma, no era un documento legal, era una carta, papel fino, con la caligrafía elegante e inconfundible de su marido. «Encontré esto en tu despacho, Fernando. Una carta que nunca enviaste. Una carta para tu amante». El rostro de Fernando se descompuso, su color desapareciendo como la luz al atardecer. Elena desdobló el papel y con su voz ganando fuerza a cada sílaba, leyó para que todos escucharan. «Mi amor, la espera casi termina. Pronto seré un hombre libre. Solo debo encargarme del último bagaje que me ata a esta vida. Una vez que ellas desaparezcan, tú y yo tendremos el mundo a nuestros pies». La palabra bagaje quedó flotando en el aire, letal, precisa, una bala directa al corazón de su mentira. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. La confesión escrita por su puño y letra era irrefutable. La máscara de padre doliente se desintegró, revelando al monstruo calculador que se escondía debajo. Los abogados bajaron la vista, sus argumentos ahora reducidos a cenizas. La verdad no había necesitado un juez ni un jurado. Habría sido revelada por la voz de una mujer rota y el coraje de un animal leal. Fernando Aguilar, el hombre que creía poder comprarlo todo, estaba finalmente expuesto, solo y derrotado, en medio del campo que había elegido para su crimen. Con la verdad expuesta, la caída de Fernando fue inmediata y rotunda. Fue arrestado, y su imperio de mentiras se derrumbó junto con él. Pero para Elena, la verdadera justicia apenas comenzaba. Al ver a sus hijas aferradas a Andrés, comprendió que el perdón más difícil de obtener sería el de ellas y el de su propia conciencia. El arrepentimiento la quemaba por dentro, pero en lugar de consumirla, lo convirtió en el combustible para su redención. En un acto de una fortaleza admirable, renunció públicamente a su marido y a cada centavo de su fortuna manchada. Su única petición fue que todo el dinero que le correspondía se pusiera en un fondo para asegurar el futuro de sus hijas. Días después, Elena volvió a la granja. Andrés la recibió con respeto, pero con cautela. Con una humildad que nunca antes había conocido, ella le habló desde el fondo de su alma. «Sé que el título de madre me quedó grande», le dijo, con la voz quebrada. «Fallé en protegerlas, pero tú no. Tú fuiste el padre que nunca tuvieron, por eso te pido que lo seas oficialmente. Yo cubriré todos los gastos legales, contrataré a los mejores abogados. Solo te pido que le sigas dando el hogar que yo no fui capaz de construir». Andrés, un hombre de pocas palabras, simplemente asintió.
sus ojos llenos de una profunda emoción. Aceptaba el encargo más importante de su vida. La batalla en los tribunales fue breve. La carta de Fernando era una condena firmada por él mismo. Pero más allá de las pruebas, lo que realmente selló la decisión del juez fue el testimonio de las propias niñas. A través de dibujos y juegos con psicólogos, relataron una historia clara, la oscuridad de su vida anterior y la luz que habían encontrado junto a Andrés y un burro llamado Gaspar. La ley, que a veces es fría y ciega, esta vez supo ver con el corazón. El veredicto final fue una oda a la justicia del alma. La familia no es un lazo de sangre, sino un vínculo forjado en el amor, el respeto y la protección incondicional. Y así, Andrés se convirtió en el padre de Alma y Lía, no solo en la práctica, sino ante el mundo. Elena, liberada de su jaula de oro, encontró su propio camino hacia la paz, convirtiéndose en una presencia amorosa y constante en la vida de las niñas. Una tía que las visitaba con regalos y abrazos sinceros. La humilde granja se convirtió oficialmente en el hogar de una nueva familia. Una familia inusual, nacida de las cenizas de una tragedia, pero destinada a crecer fuerte. La justicia no solo había castigado al culpable, había premiado a los inocentes con el mayor regalo de todos, una segunda oportunidad para ser felices. Los meses pasaron, y cada nuevo amanecer en la granja de Andrés fue una pincelada de color sobre un lienzo que había sido gris. Las risas de Alma y Lía se convirtieron en la banda sonora de aquel lugar, un sonido cristalino que ahuyentó para siempre los fantasmas del pasado. Ya no eran las niñas tímidas y asustadizas. Eran dos pequeños torbellinos de energía que corrían descalzas por la hierba, trepaban a los árboles y le contaban todos sus secretos al viento. Eran la imagen viva de una infancia recuperada, un testimonio diario del poder sanador del amor y la paciencia. En el aniversario del día que cambió sus vidas para siempre, la pequeña familia celebraba una fiesta muy especial. La llamaban el Día de Nuestro Guardián. Era una fiesta en honor a Gaspar. Las niñas pasaban la mañana tejiendo una corona con las flores más bellas del campo y se la colocaban con cuidado sobre la cabeza. Le preparaban un banquete de sus comidas favoritas, manzanas rojas, zanahorias dulces y un pastel especial de avena y miel que amasaban con sus propias manos. Andrés las observaba desde el porche, con una sonrisa que no le cabía en el rostro, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Aquella celebración era mucho más que una simple fiesta. Era un ritual sagrado para recordar que la luz siempre encuentra una forma de atravesar la oscuridad, un símbolo de que el verdadero coraje a menudo reside en las almas más humildes y silenciosas. Su historia es un faro de esperanza que nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de un acto de bondad. Y es un honor compartir esta luz contigo. ¿Desde qué país y a qué hora te encontró esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Leerlos y sentir que estamos conectados a través de la emoción es la mayor recompensa. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Ayúdanos a que este mensaje de esperanza llegue a todos los rincones del mundo y no olvides suscribirte para seguir escuchando relatos que sanan el alma. Al caer la tarde, la imagen final es la de Alma y Lía, cada una a un lado de Gaspar, abrazadas a su cuello, con las cabezas apoyadas en su lomo gris. Andrés los mira desde lejos, con el corazón en paz. Son la prueba de que la verdadera familia no siempre comparte la misma sangre, sino el mismo refugio de amor incondicional. ¿Cuántas veces juzgamos lo que no entendemos? ¿Cuántas veces ignoramos a los seres nobles que caminan a nuestro lado? La historia de Gaspar nos enseña que los héroes más grandes no siempre llevan capa. A veces, simplemente, tienen un corazón leal y 4 patas firmes sobre la tierra. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de esta jornada. Cada historia que compartimos aquí solo tiene sentido gracias a tu compañía y tu cariño.
Espero que este relato haya tocado tu corazón, así como tocó el mío. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.